Bueno, mi gente, hello, hello, hello. Les voy a comentar rápidamente qué es lo que vamos a estar viendo hoy. De en serio que es un tema súper interesante. Vamos a estar viendo directamente todas las bases sobre los requerimientos que se necesitan saber a la hora de elegir una arquitectura. Además de eso, también vamos a estar pensando, hablando y demás sobre qué arquitecturas se presentan en la parte del frontend y cuándo elegir una u otra. Primera de todas es, y esta les va a encantar, SPA. No, Single Page Application. Algo de toda la vida, ¿no? O también llamado, ojo con esto, Client Side Rendering. Claro que sí. Bien, que utiliza Client Side Rendering. Justamente el Single Page Application es una forma que ya la conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque se utiliza en Angular, se utiliza en React, etcétera, ¿sí? Se utiliza en Vue, etcétera, etcétera. En resumen, hay muchos. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial y por qué es que lo utilizamos? Bueno, justamente es muy especial y lo utilizamos mucho porque, esto lo aprendimos, ¿no? Toda la vida lo fuimos aprendiendo. Empezamos con esto, literal, y tiene una particularidad que todo lo que es el tema del rendering, cálculos, o sea, procesamiento, vamos a poner, ¿no? Mejor dicho. Y tal, se hacen del lado del cliente. Todo del lado del cliente. Nosotros, al poder utilizar esto, vamos a tener justamente la ilusión de que no tenemos que andar pensando en cómo va a interaccionar esto con el servidor. Interaccionar. ¿Qué palabra me inventé, loco? Perdón. Lo que quise decir es que vamos a ver justamente que no tenemos que andar viendo con el tema de la interacción, ¿sí? Que va a haber entre nuestro servidor, con el cliente, etc. Nos da totalmente igual. Nos da totalmente igual. Nosotros nos vamos a encargar de la parte de front y listo. En resumen, éxitos. ¿Cómo es esto? Si lo hacemos un dibujito, es muy, muy sencillo. Acá tenemos lo que es el front de toda la vida. Y por acá vamos a tener lo que sería el servidor, ¿no? Esto es el server. Entonces, el front va a cargar lo que tenga que cargar el frontend, ¿sí? Va a cargar, renderizar todo, va a tener su JavaScript, va a tener todas las páginas, va a tener todo. Entonces, lo que se va a hacer acá es que directamente el servidor se va a encargar de proveer información. Va a tener, por ejemplo, diferentes servicios, ¿sí? Puede tener diferentes servicios. Cada uno de estos servicios puede justamente tener lógica diferente. Vamos a ponerle que es un service layer. Después esto se va a comunicar con el business layer, que tiene todo el tema de la lógica de negocios y tal. Y después, por último de todo, tenemos el data layer, ¿no? Que este es el que se va a comunicar con la base de datos, que eso ya lo sabemos, que famosísimo se dibuja de esta manera. Todo esto lo vimos en System Design, ¿eh? Por eso lo hago rapidito. O también puede ser que tengamos, no sé, un proveedor externo, ¿sí? Un servicio externo. Se llama Third Party Service. Esto de vuelta ya lo vimos, ¿sí? Lo tenemos en los videos de System Design. Bien, una cosa así. Entonces el front, ¿qué va a hacer? Nada más ni nada menos que hacer llamaditas por API. Pido algo, devuelvo algo. Pido algo, devuelvo algo. Y ya está. Bien, acá hago un request. Y acá esto es un result. Y para poder llegar a ese request, de vuelta el request va al service layer. El service layer se comunica con lo que sería el business layer. El business layer se comunica con el data layer. Obtiene la información que quiere el front y agarra y se lo devuelve. Esto también se puede comunicar un poquitito como back for frontend, ¿sí? En resumen, ojo, depende. Puede ser, por ejemplo, que el frontend necesite hacer un procesamiento que es muy pesado, y justamente por las restricciones que estuvimos viendo del tema de la portabilidad, por ejemplo, había que ver el límite de ancho de banda, hay que ver el tema de qué dispositivos se van a utilizar. Si son dispositivos de, por ejemplo, bajo nivel de procesamiento, no podemos hacer estos cálculos súper potentes y demás. Entonces, existe un tipo de arquitectura que se llama back for frontend, donde cada uno de esos cálculos se va a realizar en el servidor. Entonces nosotros hacemos un request, hacemos una llamadita a la API y con esto, pum, devolvemos ese resultado, por ejemplo. Pero, en resumen, ¿sí? Esto es el clásico client-side rendering de toda la vida.
toda la vida. Tenemos un problema, ¿sí? Tenemos ventajas y problemas. Primero de todo, lo bueno que tiene, como todo se hace del lado del cliente, ¿qué va a pasar? Vamos a poner acá, ventajas. Sí, ahí dice ventajas, gente. Ahí está. Ventajas. Primero de todo, bueno, el time to first byte es bajo. ¿Por qué, gente, es bajo esto? Porque está todo en el front. Y el front hace el request y le devuelve. Ya está. Es muy corto. Después de esto, ¿qué cosa vamos a tener? Bueno, todo lo que es lo que estuvimos hablando de High Interactive Applications, estamos fantásticos. Porque de vuelta, todo está en el frontend. Ya está todo renderizado, está todo espectacular. Entonces el usuario puede interactuar con la aplicación y eso va a hacer que cada interacción puede ser una llamada a una API, por ejemplo, etcétera. Me da la información que necesito, lo renderizo, etcétera. Hago todo acá adentro. Entonces es muy fácil de hacer esta alta interacción. Testing, también. El testing es una pavada porque de vuelta está todo en el front, ¿no? Entonces podemos testearlo muy rápidamente. Se hace todo de manera autónoma en el front. Después también, esto está buenísimo, que el frontend está totalmente separado del backend. En resumen, yo puedo tener un frontend que puede estar hosteado en Vercel y después puedo tener un backend que está hosteado en AWS. Me da igual en Amazon. Y me da totalmente igual a mí. El día de mañana quiero hacer una migración del front de Vercel a Netlify, lo puedo hacer tranquilamente. Lo quiero hacer por ejemplo, en Azure, lo puedo hacer tranquilamente. El backend, lo mismo. Me da igual. Está totalmente desacoplado. Después, bueno, y que lo bueno, otra cosa que tenemos es que gracias a esto, también el backend, todo lo que es el tema de las API están disponibles, ¿no? Entonces podemos poner back, o mejor server, vamos a poner, porque backend server API. Bien, tenemos la API de HTTP, por ejemplo. Bien, para poder utilizar y tal. ¿Hasta ahí todo bien, gente? Y ahora vamos a ver las problemáticas, porque tiene problemáticas. Si no tuviera problemática, gente, no existiría el client-side rendering, el server-side rendering, no existiría el static-side generation, ni nada de las cosas de pre-rendering que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Bueno, primer problema, gente. Se viene. Justamente que vamos a tener un problemita en el delta, se llama, que es la diferencia. A ver, la diferencia se le puede llamar delta para que quede más rápida la distinción. El delta entre el first contentful paint y, a ver si se acuerdan, el time, ¿cómo era? To interactive, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, yo no tenga el primer cosito que se renderiza, ¿sí? Que es la primera aparición, no sé si se acuerdan, que hicimos acá. Ya lo encuentro. ¿Dónde estás? Acá, ¿sí? Perdón, no, más arriba. Ahí. First contentful paint, hasta que no aparezca, por ejemplo, el cosito de search, hasta que esto realmente ya esté renderizado y ya lo tengamos listo para utilizar, va a haber una diferencia posiblemente muy grande. ¿Sí? Posiblemente muy grande. Después, ¿qué otra cosa vamos a tener problemita? Bueno, SEO. Estamos a las manos. ¿Por qué? Porque es muy dinámico. Es algo que hasta que no lo tengamos, digamos, en el cliente renderizado y tal, los crawlers no van a tener ni idea. Entonces, los crawlers tienen que esperar que se renderice. Puede llegar a pasar también que el crawler, entre, vea que todavía no está renderizado, entonces agarra, tiene que hacer una estrategia, tiene que esperar o lo que sea para poder agarrar, ver lo que tiene que ver y recién ahí poder navegar a otra página. ¿Sí? Hay algunas estrategias que se pueden utilizar, pero realmente el SEO es complicado con client-side rendering. También con el SOM, ¿se acuerdan? El famoso SOM de los preview. También podemos llegar a tener problema con esto. Otra cosita que vamos a tener es, justamente, ya brinda una complejidad a nivel de tecnologías. ¿Sí? Tenemos una complejidad tecnológica. ¿Por qué? Y el frontend, como lo dijimos, está buenísimo, ¿no? El front y el back están totalmente desacoplados. Pero nos da problemas eso, porque tenemos una tecnología en el front
una tecnología en el back. Cada uno puede estar hosteado en lugares diferentes. Eso es una complejidad más. Ustedes, porque están acostumbrados a empresas grandes, que estas empresas grandes tienen una área especializada de front, una área especializada de back, puede llegar a tener un DevOps que se encarga de estas cosas, pero en una startup esto es terrible. ¿Sí? Esto es terrible. Y aparte hay que pagar por Vercel, hay que pagar por Amazon, hay que pagar por esto, hay que pagar por el otro. Entonces puede llegar a darnos problemitas. Y por último de todo, lo que dijimos, el tema de la portabilidad. Estamos justamente ocupando ¿qué cosa? Recursos. Perdón, recursos del cliente. ¿Se entiende? Ahí tenemos nuestros dramas. Estamos ocupando recursos del cliente. Entonces, estas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Un poquito más. Ahí. Estas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para ver si utilizar o no utilizar el client-side rendering.